¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de que el cuerpo intenta decir algo? ¿Un latido que se acelera de repente? ¿Un sudor frío? Pues hoy vamos a aprender a descifrar ese lenguaje secreto. Vamos a hablar de los signos vitales, que, la verdad, son mucho más que simples números. Son la auténtica voz de nuestro organismo. Porque, a ver, seamos sinceros, a todo el mundo le ha pasado. Esa sensación de que algo no va del todo bien, pero sin saber muy bien qué es o cómo explicarlo. Entender estos signos es ni más ni menos que el primer paso para coger las riendas de nuestra salud y sobre todo para saber cuándo toca pedir ayuda. Y es que esa es su función, exactamente esa. Los signos vitales son como los centinelas de nuestro cuerpo, esos guardianes que están siempre alerta, vigilando nuestras funciones más básicas. Pensemos en ellos como esa primera línea de defensa que nos avisa si algo se tuerce. ¿Listos para aprender la primera palabra de este lenguaje? Venga, vamos al lío. Y empezamos por el sonido más fundamental de todos, el que nos acompaña desde incluso antes de nacer, el latido del corazón. El pulso, al final, es el compás que marca el ritmo de toda la increíble orquesta que es nuestro cuerpo. En esencia, lo que mide es la velocidad a la que nuestro corazón está bombeando sangre para que llegue el alimento y el oxígeno hasta el último rincón del organismo. Cada latido es, literalmente, un impulso de vida que nos mantiene funcionando. Para un adulto que está en reposo, tranquilo, este ritmo debería moverse entre los 60 y los 100 latidos por minuto, lo que se conoce como LPM. Pero, ¿qué nos está diciendo el cuerpo cuando esa música se acelera o por el contrario se ralentiza demasiado? Pues mira, si el corazón va demasiado lento, por debajo de 60, hablamos de bradicardia, que ojo puede ser normal en atletas de élite porque su corazón es tan eficiente que no necesita latir tan rápido, pero también podría estar indicando un problema eléctrico. Y si va desbocado, por encima de 100, eso es una taquicardia. Muchas veces es una simple respuesta al estrés, a un susto o a la fiebre, pero es una señal a la que hay que prestar atención. Vale, ya tenemos el ritmo. Ahora vamos a pasar a la siguiente palabra clave: la fuerza. Porque no solo importa a qué velocidad bombea el corazón, sino con qué presión viaja toda esa sangre por nuestro cuerpo. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que nuestras arterias son un sistema de tuberías. Pues la tensión arterial es, sencillamente, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de esas tuberías. Por eso se mide con dos números: la presión máxima o sistólica, que es cuando el corazón empuja, y la mínima o diastólica, que es cuando se relaja entre latidos. El valor que se considera de Libro, el ideal, es 120/80 milímetros de mercurio, o mmHg. Es una medida histórica, que viene de los antiguos aparatos de medición, y se ha mantenido. Como vemos aquí, es el equilibrio perfecto entre la fuerza del bombeo y la resistencia de las arterias. Pero, una vez más, el desequilibrio es la clave. Una presión demasiado baja, lo que se conoce como hipotensión, puede provocar mareos porque no llega suficiente riego al cerebro. En cambio, una presión que está constantemente alta, la hipertensión, es un enemigo muy peligroso. De hecho, se la conoce como el asesino silencioso, porque muchas veces no da síntomas, pero va desgastando poco a poco nuestras tuberías y aumenta muchísimo el riesgo de infartos o ictus. Continuamos con algo que hacemos unas 20.000 veces al día sin ni siquiera darnos cuenta: respirar. Pero ojo, que en este signo vital hay dos partes fundamentales: la velocidad a la que respiramos y, casi más importante, la eficacia con la que ese oxígeno llega a su destino. La frecuencia respiratoria es, pues justo lo que parece por el nombre, ¿no? El número de ciclos completos de coger y soltar aire que hacemos en un minuto. Es un dato que parece simple, pero que nos da pistas cruciales sobre cómo están nuestros pulmones e incluso nuestro sistema nervioso. Cuando estamos en un estado de calma, un adulto sano se moverá en un rango de entre 12 y 20 respiraciones por minuto, o RPM. Podríamos decir que es la velocidad de crucero de nuestro sistema respiratorio. Si este ritmo cae por debajo de 12, se le llama bradipnea, y podría ser una señal de alerta neurológica o el efecto de algunos medicamentos. Por el contrario, si se acelera por encima de 20, es taquipnea. Esto significa que el cuerpo está, digamos, pidiendo más oxígeno, ya sea por ansiedad, por fiebre o por alguna dificultad respiratoria real. De aquí llegamos a la segunda parte de la historia, la de la eficacia. Porque claro, no solo importa cuántas veces respiramos, sino qué tan bien se está entregando ese paquete de oxígeno. La saturación mide justo eso: qué porcentaje de nuestros camiones de reparto en la sangre, que son la hemoglobina, va realmente cargado de oxígeno. Miren la diferencia, es que es abismal. Un nivel óptimo, lo que se llama normosaturación, está por encima del 95%. Pero si ese valor cae por debajo del 85%, entramos en lo que se llama hipoxia severa. Y esto es una luz roja parpadeante, una emergencia médica en toda regla, porque significa que los órganos vitales están, literalmente, ahogándose por falta de oxígeno. Y llegamos a la última palabra clave de este lenguaje:
La temperatura. Todos tenemos un termostato interno que es increíblemente preciso. Es como un pequeño director de orquesta en el cerebro, llamado hipotálamo, que se encarga de que todo esté siempre en su punto justo. La temperatura corporal es un juego de equilibrios constante. Es una balanza entre el calor que generamos con nuestra propia actividad interna, con el metabolismo, y el calor que perdemos hacia el entorno. Es un baile muy delicado y, la verdad, absolutamente fundamental para la vida. Y ese punto de equilibrio perfecto, nuestra temperatura de confort interno, se suele mover entre los 36,5 y los 37,5 grados Celsius. Si la temperatura se desploma por debajo de los 35 grados, entramos en hipotermia, una situación muy peligrosa que los ralentiza todo en el cuerpo. Por encima de 38 tenemos lo que todos conocemos como fiebre, que en realidad es una herramienta de nuestro sistema inmune para luchar contra las infecciones. Y es crucial no confundirla con la hipertermia, que es un sobrecalentamiento pero por causas externas, como un golpe de calor, por ejemplo. Muy bien, hasta ahora hemos estado aprendiendo las palabras de este lenguaje una por una, pero la verdadera magia, el verdadero diagnóstico, aparece cuando las juntamos todas para leer la frase completa. Y es que esta es probablemente la idea más importante de todas. Los signos vitales no se pueden interpretar de forma aislada. Por ejemplo, un pulso rápido por sí solo, podría ser simplemente nerviosismo, pero ese mismo pulso rápido, combinado con una tensión arterial por los suelos, podría estar gritándonos que hay una hemorragia. La combinación es lo que cuenta la verdadera historia. Y esta tabla es, en esencia, nuestro diccionario. Aquí está todo resumido: el pulso, la tensión, la respiración, la temperatura y la saturación, con sus valores normales y sus señales de alerta tanto por debajo como por encima. Este es el cuadro de mandos de nuestra salud, la historia completa en una sola mirada. Así que la próxima vez que alguien se tome el pulso, o sienta que le falte el aire, o note la piel muy caliente, hay que recordar que el cuerpo está hablando. Ahora tenemos las herramientas para empezar a descifrar su mensaje. La pregunta final es, ¿qué historia nos está contando nuestro cuerpo ahora mismo?